Retomamos nuestro curso sobre los vicios capitales. Vamos a hablar en esta oportunidad del vicio de la gula. El Bosco colocó la escena de la gula en la parte superior de su tabla de los pecados capitales. En el cuadro aparecen 4 personajes, como se puede ver. Sentado cerca de la mesa se encuentra un hombre obeso, comiendo con ansiedad, siendo esta una de las representaciones más comunes de la gula. Una mujer aparece trayendo más comida para intentar saciar al goloso. Se muestra un niño obeso siguiendo los pasos de su presunto padre. De pie, junto a la mesa, un bebedor empina una jarra con avidez, haciendo caso omiso del vino que se derrama por su impaciencia por beber. La escena muestra un lugar desordenado que retrata de algún modo el desarreglo propio de este vicio. Una media cuelga de una de las salientes de la silla, hay un banco por tierra, están asando la comida en medio de la habitación y no en un fogón como sería natural, etc. Tenemos aquí, de alguna manera, una representación clásica de una escena de gula. A este vicio Gregorio Magno lo llama el enemigo que habita dentro de nosotros. La palabra española gula viene del latín gula, que significa garganta, esófago, paladar. La expresión obtorquere gulam, que leemos por ejemplo en Cicerón, se traduce de hecho como retorcer la garganta. En el poeta Horacio la encontramos con el sentido que le damos ahora, gule parere, entregarse a la gula, o sea, simplemente voracidad. De ahí sus derivados, gulo, que significa dragón, glotón, lo mismo gulator, gulosus, gulose, glotonamente. En griego, en cambio, se utiliza la expresión gastrimargia, de gaster, que significa vientre, y margaino, que es estar furioso. Por tanto, una suerte de locura del vientre, ansiedad, voracidad. Aunque parezca que todos sabemos lo que es la gula, debemos hacer algunas aclaraciones y poner algunos matices para entendernos bien cuando hablamos del vicio propiamente de la gula. Ante todo, la gula no consiste propiamente en el consumo inmoderado de alimentos, sino en el deseo inmoderado de consumirlos, como dice Santo Tomás en la cuestión disputada sobre el mal, cuestión 14, que es la que dedica a la gula. Explica también Santo Tomás que toca a la medicina decir cuánto debe comer una persona y si se ha excedido o no. En cambio, corresponde a la prudencia, por lo tanto a la ética, a la moral, considerar si el deseo es inmoderado o no, o sea, propiamente si corresponde al vicio de la gula. Glotón no es simplemente quien come o bebe de más. Esto podría explicarse por otras cosas, por ejemplo, por una patología o hasta por inexperiencia, como le sucede a menudo con los que beben licor por vez primera, que al no tener experiencia se exceden sin darse cuenta porque no conocen los efectos embriagantes. O también al que come muy rápido, de pronto se atiborra antes de sentir saciedad. La gula propiamente consiste en cambio en un voluntario deseo de comer o de beber desenfrenadamente, ya sea desenfrenadamente entendido en la cantidad o en la calidad, es decir, comer más de lo que se debe o comer lo que no se debe. Esto exige algunas aclaraciones, porque el comer y el beber son actividades naturales del hombre y por lo tanto entonces necesarias. Todos los animales ingieren comida y bebida, lo exige su subsistencia. El que no come, perece. Pero el hombre no solo ingiere, sino que come. En realidad, estos dos términos que acabo de utilizar son sinónimos, pero yo los uso distinguiéndolos para contrastar dos acciones que considero esencialmente diversas. Uso el término ingerir en el sentido meramente material de tragar, deglutir, asimilar. Es lo que todo animal hace empujando a sí mismo por un instinto de conservación física. En cambio, por comer, entiendo la actividad por la que el ser humano se alimenta dentro de un contexto social y educativo hasta cierto sentido. Porque es un hecho evidente que la mayoría de los seres humanos reciben gran parte de su educación y cultura en torno a la mesa doméstica, particularmente la comida familiar. En la antigüedad,
La familia era el grupo que se reunía en torno al hogar, de ahí viene la palabra hogar para designar la casa familiar. Pero el hogar es el fogón, que aglutinaba a las personas en las noches invernales. Era también el lugar no solamente donde se calentaban, sino donde se estaba preparando la comida, mientras se aprovechaba para conversar y muchas veces para rezar. Y esto después se extendía con toda naturalidad en la mesa hogareña, normalmente patriarcal, maciza ella, en la que cada miembro incluso ocupaba un lugar generalmente prefijado, y todo bajo la presidencia paterna si el padre estaba vivo. Así, desde siempre, el hombre, mientras come, estrecha sus lazos familiares horizontales, con los padres, los hermanos, los demás familiares, y los verticales, con sus ancestros, presentes al menos en las historias y anécdotas familiares. Allí, entonces, oyendo, preguntando, un niño aprende la historia de su familia, forja su lengua, recibe y labra su cultura y, en definitiva, construye la sociedad. Por eso es que la comida demanda tanto tiempo en la vida humana, sea para la preparación como para después el evento mismo del comer. Por lo tanto, en el ser humano no se trata solo de ingerir lo necesario para reponer la energía vital perdida, sino de un verdadero acontecimiento social. Es por eso que Santo Tomás afirma que la razón prescribe, son palabras suyas, que el hombre coma de acuerdo con lo que conviene al sustento de su naturaleza, a la buena disposición y a la camaradería con quienes convive. Cuestión disputada sobre el mal, 14, artículo primero, respuesta a la primera objeción. Por lo tanto, en este breve texto tenemos tres finalidades indicadas y las tres entrelazadas. Primero, el sostén de la naturaleza. Segundo, el ejercicio de la virtud personal. Tercero, el cultivo social, que es lo que aquí Santo Tomás llama conversatio, que significa convivir, ¿no? Uno come no solo para seguir viviendo, sino para ejercitar una actividad que repercute en la perfección humana personal y para desarrollar los vínculos sociales y familiares. De ahí se derivó la palabra, por ejemplo, compañeros para llamar a los amigos, porque compañía es una palabra que viene del latín vulgar, compañía, de companis, los que comen el pan con uno, ¿no? O sea, está tomado justamente de la camaradería que se crea en el momento de comer, es decir, en ese momento particularmente privilegiado para socializar. Esto, por tanto, entonces solamente se va a convertir en un vicio cuando no se respetan estas dimensiones y fines. Es ahí cuando el comer pasa a ser no ya un mero ingerir, ni siquiera eso. Decíamos, comer una cosa, ingerir es algo, pero ingerir es lo que rebajaría al hombre al plano estrictamente animal, porque ingerir, dije, lo hacen los animales. Pero aquí ya estamos más bajo todavía. Tenemos el comer, evento humano, el ingerir, evento animal, la gula, que pervierte incluso el mismo instinto animal. La gula es un vicio pueril, dice Santo Tomás. Esto lo dice en la Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 142, que es la que dedica a este vicio. Aristóteles consideraba la desmesura como un efecto propio de la infancia. Por eso es que el mismo Aristóteles es el que usa esto de llamar a la gula como vicio pueril, y Santo Tomás lo toma de él. Santo Tomás, siguiéndolo a Aristóteles, ve tres semejanzas entre la intemperancia a la que pertenece la gula y la actitud del niño. Primero, tanto el niño como la concupiscencia, a eso así llama a la intemperancia en este caso, tanto el niño como la concupiscencia buscan algo que no es bello, porque, como dice Cicerón, citado por Santo Tomás, bello en el orden humano es lo que es conforme a la razón y con la excelencia del hombre. Pero ni el niño ni la concupiscencia oyen a la razón. El niño todavía no la tiene desarrollada, ¿no? Por eso entonces los dos buscan algo que no es necesariamente conforme con la razón. Y eso es lo que Aristóteles decía, es lo no bello. En segundo lugar, por las consecuencias. Cuando se accede a los caprichos del niño, sus deseos aumentan. Como lo dice en la Sagrada Escritura, el libro del Sirácida, el hijo consentido se vuelve testarudo. Lo mismo pasa con la concupiscencia, que si uno la gratifica, es decir, si accede a todo lo que ella pide, ¿no? Exige cada vez más, hasta convertirse primero en un hábito y algunas veces, con bastante frecuencia, en una adicción. Finalmente,
La tercera semejanza es por el remedio. El niño solo se enmienda cuando se lo corrige, con caridad, con delicadeza, pero cuando se lo corrige, de hecho. Y también la concupiscencia, que solamente al ser reducida al orden debido de la honestidad es que se enmarca. Y en cambio, si la seguimos, se hace cada vez más fuerte. Si la frenamos, aunque no quede anulada, por lo menos disminuye sus exigencias. La gula tiene dos modos principales: el apetito inmoderado de comer y el apetito inmoderado de beber. Beber se entiende así, de buenas a primeras, simplemente de la ingestión de bebidas no alcohólicas, ¿no? Por extensión nosotros englobamos también las bebidas alcohólicas, porque si no nos complicaríamos mucho en esta conferencia. Pero en realidad las bebidas alcohólicas presentan dificultades particulares por sus efectos tóxicos y narcóticos. De ahí que las medidas evidentemente son distintas. De beber un medio litro de jugo, de agua, es una cosa. Beber medio litro de licor es algo completamente distinto, ¿no? Por eso entonces Santo Tomás distingue el vicio de la ebriedad del vicio de la gula, ¿no? Como diversos, ¿no? La gula entonces comida y bebida, pero no alcohólica. La ebriedad, en cambio, es el vicio de la bebida alcohólica. Igualmente, como digo, yo aquí más o menos doy los principios generales para todo junto, por una cuestión simplemente de metodología, porque si no sería muy difícil. También las virtudes que regulan una y otra son distintas. El ayuno para el caso de la gula. Ayuno no quiere decir aquí simplemente no comer, sino ayuno es más amplio. Significa la virtud que regula el uso de la comida. Para la gula, sobriedad, en cambio, es la que regula la bebida alcohólica, ¿no? Y beodez, embriaguez, es el vicio opuesto. El aforismo que expresa el justo uso de los alimentos en general reza como sigue: hay que comer para vivir y no vivir para comer. El glotón hace precisamente esto último, él vive para comer, ¿no? Pero ya vimos que el comer no cumple solo una función de mantenernos en vida reponiendo la energía gastada, también tiene funciones sociales. Por tanto, no solo hay que comer y beber en orden a la subsistencia, sino usando de esta actividad para crecer en perfección y madurez, ¿no? Por eso a veces les decimos a los niños, hay que aprender a comer, ¿no? Que implica la cultura del comer, no solamente el comer, ¿no? De hecho, antes de la escuela, vuelvo a insistir en este tema que yo lo considero muy importante, antes de la escuela recibimos clases en la mesa familiar. Y los primeros maestros son nuestros padres, quienes gastan mucho esfuerzo y tiempo en las lecciones de humanidad que nos dan precisamente mientras comemos. Porque hay un modo humano de comer y otro que corresponde al animal salvaje, ¿no? Per Lagerbisk, en su novela histórica El Enano, cuenta un banquete desenfrenado con estas palabras: los invitados, dice él, se lanzaban sobre los manjares y yo empecé a sentir ese desagradable y vago sentimiento de asco que me produce el ver comer a la gente cuando es glotona. Abrían unas bocas enormes para introducir en ellas los trozos más gruesos y los músculos de sus quijadas trabajaban todo el tiempo y podía vérseles la lengua moviendo los alimentos dentro de sus bocas. El más desagradable era un personaje llamado Il Toro, que comía como un palurdo con un repugnante apetito. Tenía una lengua de un enfermizo rojo, ancha como la de un buey. Hasta aquí este relato famoso, ¿no?, de este hombre. De ahí que la literatura nos haya dejado tantas pintorescas sentencias en torno a esto. Por ejemplo, Francisco Santos, en su Periquillo de las gallineras, afirma que algunos comen como la sarna y beben como la tierra. Trueba, en sus narraciones populares, dice que algunos comen como un sabañón. Juan de Valera, en su Comendador Mendoza, usa la expresión comer como un buitre. La literatura se ha hecho ciertamente un banquete con estos banquetes de libertinos. El vicio de la gula no se reduce, sin embargo, vuelvo a insistirlo, al abuso cuantitativo de alimentos y comida, comer mucho, ni al desorden en el modo de comer y beber. Cuando se define como apetito inmoderado de comer, la expresión inmoderado quiere aquí indicar que esta actividad o el placer que ella produce son puestos como fines en sí mismos. El principio moral que debería regular al hombre en esta actividad es aquel que fue expresado por San Agustín. El hombre moderado
no debe amar ni desear ningún bien por sí mismo, sino servirse de todo únicamente según las necesidades y deberes de la vida, con la moderación de un usufructuario, no con la pasión de un alma enamorada. ¿Cuáles son las causas de este vicio? Pueden ser muy variadas. Algunas son morales, otras físicas, otras psicológicas. Las psicológicas interesan más a los psiquiatras, psicólogos y clínicos, y en cierto modo, por sus implicancias, también al moralista. La clasificación internacional de enfermedades, el CIE, que se usa más en Europa, ¿no?, en la 10ª edición dedica todo un apartado, el F50, a los trastornos de la ingestión de alimentos. Entre estos se enumera la anorexia nerviosa, la negativa de comer, con la consecuente pérdida excesiva de peso, llegando a veces a la muerte del enfermo. La bulimia nerviosa, caracterizada principalmente por periodos en los cuales se come demasiado, atascarse, seguidos por purgas. La hiperfagia, consumo desmedido y descontrolado de alimentos, los vómitos asociados a otros trastornos psicológicos y, dice, otros trastornos de la conducta alimentaria, mostrando entonces que realmente la gama de problemas es bastante amplia. Los factores por los que aparecen estos trastornos responden a un amplio abanico también, y en general se mezclan en cada caso problemas diversos, familiares, culturales, físicos, psicológicos. Detrás de muchos de estos trastornos, sin embargo, por eso es que también interesa al moralista y hasta al filósofo también, hay una visión distorsionada de la propia persona, del propio cuerpo, de la visión que los demás tienen de uno, una gran dependencia del parecer ajeno, lo que los otros piensan de mí o cómo me ven, problemas graves de autoestima, pudiendo incluso llegar a tergiversaciones patológicas, dificultades en la relación con los demás, en particular con los progenitores o con los pares, etc. También puede haber una idea deformada de la alimentación en sí misma. Si asociamos a los problemas de la gula, como ya dije que lo tenemos que hacer por razón, digamos, de tiempo, los de la embriaguez, las causas se multiplican, ¿no? La problemática, vuelvo a insistir, es diversa por el efecto narcótico del alcohol, por la enorme capacidad de generar dependencia y sobre todo también por su potencial desinhibitorio moral. Y si queremos podemos añadir también por los daños neurológicos y físicos que puede llegar a dejar. Muchas causas que empujan a este vicio están relacionadas con la mala concepción que uno tiene del sufrimiento, por la intolerancia al dolor, o la mala visión de lo que es la vida, del fracaso, del amor, de la familia, de Dios. También las influencias sociales y culturales, que creo que hoy en día están pesando cada vez más. Así, por ejemplo, la idea que se tiene en el propio ambiente de qué es lo que es la borrachera, la diversión, la fiesta, el desenfreno, la moda, la camaradería, la amistad, etc. Todo eso, cuando está tergiversado, a veces puede presentar otra visión completamente diversa desde el punto de vista filosófico, moral y hasta cultural de todo este tipo de cosas, también de lo que es embriagarse o no. Otro tanto se diga del mundo pavoroso de las drogas, el cual el alcohol, digamos, está bastante aproximado, por lo tanto entraría también dentro de esto. De hecho, la virtud que regula digamos, el uso del alcohol, la sobriedad, es la misma que controla también la relación con lo que puede ser las medicaciones que producen efectos narcóticos o propiamente incluso lo que es cualquier uso de una droga, ¿no? El espectro es gigantesco, imposible de abarcar y por lo tanto lejano a nuestro propósito. Menciono solamente a modo de muestra la sistematización de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE nuevamente, ¿no? Que estoy empleando en esto con preferencia al DSM, ¿no? Que enumera los trastornos mentales y de comportamiento debidos al consumo de alcohol, y hace toda una lista, al consumo de opioides, al consumo de cannabinoides, al consumo de sedantes e hipnóticos, al consumo de cocaína, al consumo de otros estimulantes, incluyendo la cafeína, al consumo de alucinógenos, al consumo de tabaco, al consumo de disolventes volátiles, al consumo de múltiples drogas y otros psicotrópicos, etc. Esto corresponde a las secciones F10 y hasta el F19 de este manual. He leído simplemente los grandes grupos para que se tenga una idea de que estamos ante un problema realmente amplio y complicado y difícil. Digamos una palabra también sobre la gravedad
y los efectos del vicio de la gula en general. Sobre todo me refiero más a la gula que a estos últimos que he mencionado, que tienen complicaciones bastante graves, ¿no? La gula en sí misma, entonces de vuelta vamos al uso abusivo del alimento y la bebida no alcohólica principalmente, y mutatis mutandis se aplique esto después a algo que es mucho más delicado, más grave, más complicado, ¿no? Como es el tema del alcohol, y si se quiere incluso si se puede llegar hasta también aplicarlo al tema del uso de la droga. Bueno, la gula entonces, vuelvo a insistir, como señalan los grandes autores, Santo Tomás incluido, en sí misma no es una de las faltas más graves, porque en general se trata de un exceso de algo que en sí mismo es lícito, el comer y el beber. Desde el punto de vista moral, la mayoría de las faltas cometidas en este campo son leves, sea porque se come simplemente más de lo necesario, o porque se come cosas que no hacen bien a la salud, o porque se come cuando no conviene o no corresponde hacerlo. Pero eso a veces, digamos, tampoco es una cosa tan grave, tan ofensiva. A menudo intervienen condicionamientos como la falta de educación, los problemas de salud por los cuales se experimenta hambre de más, la falta de moderación en el comer y a veces las malas experiencias. Las personas que han pasado hambre, por ejemplo, sufren más tarde condicionamientos por los cuales, cuando tienen oportunidad, comen desmesuradamente, como si les fuese a faltar la comida nuevamente. Me ha tocado la experiencia de conocer personas que han estado en lugares de guerra, y estando quizá en un lugar del primer mundo y totalmente civilizado, acumulaban botellas de agua. Debajo de la cama tenían cantidad y cantidad, cuando el agua corriente estaba al alcance de la mano en su propia habitación. Y esto era por lo que había pasado, esa sed que había pasado en momentos, digamos, de situaciones difíciles, de guerra, de persecución, y había quedado psicológicamente traumada. Muchas veces pasa lo mismo con el tema de la comida. Entonces a veces se explica también todo esto sin ninguna falta evidentemente moral, por un condicionamiento psicológico de experiencias traumáticas, ¿no? No olvidemos que en el acto humano del comer no solo se activa el apetito sensible y el hambre, sino la imaginación y la cogitativa, que puede estar distorsionada asociando a la comida temores y ansiedades que hacen precipitar después en voracidad, apuro, apresuramiento y tantas otras cosas más, ¿no? Cuando tenemos que juzgar un caso concreto hay que tener presente todos estos elementos. El acto, en cambio, se convierte en grave cuando se procura la delectación, se busca la delectación del comer o del beber como un fin por encima de Dios. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, cuando el glotón está dispuesto a transgredir los preceptos divinos con tal de satisfacer el placer de su gula. Es lo que sucede con quienes, por sus excesos en la mesa y gastos exagerados que esto ocasiona, quedan imposibilitados después de pagar sus deudas, o de dar a su familia el sostén que les deben, o arruinan su propia salud, o transgreden preceptos divinos o eclesiásticos que imponen limitaciones en el comer o en el beber. Por ejemplo, las leyes del ayuno litúrgicas, ¿no? El Viernes Santo, que hay que hacer ayuno y abstinencia, o los otros días que se tiene que hacer abstinencia, y todo eso la persona, simplemente por darse un placer, pasa todo por encima, teniendo fe en esto, evidentemente, me refiero a un creyente. Y todo esto sucede muchas veces. Más todavía por la bebida alcohólica. Es muy frecuente el caso de los que se gastan en alcohol el dinero que necesita su familia para mantenerse y vivir. Algunos cobran y van y se emborrachan y le gastan todo el dinero que han cobrado y con el cual la familia necesita después comprar lo necesario para el alimento, para el vestido, para la escuela de los hijos, o se endeudan, o roban, o pierden el uso de razón, o se exponen a consecuencias graves causadas bajo el efecto del alcohol, ¿no? Los efectos de la gula y la embriaguez son harto conocidos. Jesús, reclamando la lucidez con la que se debe esperar el día final de nuestras vidas, el día del juicio y también nuestra muerte, ¿no?, donde nos tenemos que presentar ante Dios, dijo: cuidaos de que no se hagan pesados vuestros corazones, ¿parece?, por la glotonería y la embriaguez, por las preocupaciones de esta vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros. San Lucas capítulo 21. De las 3 palabras usadas en este versículo, 2 tienen que ver con nuestro vicio,
craipale, que significa el vértigo y el dolor de cabeza resultantes del beber y el comer excesivamente. De ahí viene, de craipale viene la palabra latina crápula, que en castellano se dice igual, crápula, ¿no? Aquí se traduce este craipale como gula, ¿no? Y se opone a la siguiente expresión, que es mece, que significa intoxicación, embriaguez, borrachera. Está relacionado con la palabra mezu, vino, ¿no? El efecto que atribuye Jesucristo al exceso en estas dos cosas se dice, en el texto griego dice barein, que significa abrumarse, cargarse de somnolencia. ¿Verdad? Por eso que no estéis cargados de esa somnolencia a causa de la inmoderación. Estas cosas, si se les venga encima, el momento más importante de sus vidas, sin que ni siquiera sean capaces de responder racionalmente a Él, de estar con de responder con responsabilidad ante Dios que viene a pedirte cuenta. ¿No? Eso está aludiendo Jesucristo. Todo esto, este barein, ¿no? Esta palabra que utiliza nuestro Señor, abrumarse, cargarse de somnolencia, es lo que después se indica como vicio o como incluso efecto de la gula, que la tradición ha llamado hebetudo mentis, embotamiento mental, o a veces también lo llama hebetudo sensus, embotamiento del sentido, ¿no? De esto me hablaré un poquito más adelante, un poco más. Otra de las consecuencias de la gula y de la embriaguez es el declive, en algunos casos incluso la ruina del sentido moral. En el caso de la embriaguez es harto conocido, pues el alcohol desinhibe a la persona, es decir, baja los frenos morales. De hecho, muchos beben precisamente para poder animarse a realizar acciones que no harían en situaciones normales, ¿no? También el exceso en el comer tiene una relación con la relajación de las costumbres, un poco menor que el alcohol, pero lo tiene, ¿no? Y con la exacerbación del apetito genésico, el apetito que después lleva al desorden sexual. Esta es la razón por la que con tanta frecuencia se dice que la gula prepara el terreno a la lujuria. De ahí que Juan Casiano, aquel gran sintetizador del pensamiento de los primeros padres del desierto, llame a la gula germen y causa inicial de la impureza. Y también diga que el exceso de la gula produce necesariamente la lujuria, dice. Entre la gula y la lujuria, sigue diciendo, existe un parentesco y una analogía. Del mismo modo, la avaricia y la ira, la tristeza y la pereza, la vanagloria y la soberbia tienen entre sí una acusada afinidad, dice, ¿no? ¿Cuáles son las especies de la gula? San Gregorio mencionó 5 modos, ¿no? La gula, dice, empuja a comer antes de tiempo, exige manjares exquisitos, pide manjares preparados con excesivo esmero, rebasa los límites en la cantidad y despierta una voracidad sin límites. La tradición los indicó con 5 adverbios. Prepropere, comer deprisa y antes de tiempo. Laute, reclamando manjares raros, demasiado caros o difíciles de obtener. Nimis, es decir, comer en exceso. Ardenter, con voracidad. Estudiose, exigiendo manjares preparados con excesivo refinamiento. Una escritora de hace un par de décadas atrás describía esta formulación de San Gregorio diciendo que lo que está refiriendo son los modos en que la mayoría de los hombres comen o piensan sobre la comida o planean comer en nuestro tiempo. Y añade que generalmente, a pesar de esta división de San Gregorio, nosotros hoy, al menos en el pensamiento de la persona común, ¿no? de la calle, solamente relaciona con excesos en el comer la avidez y el comer demasiado. Los otros se los ha olvidado, ¿no? Y es tal cual. Pero lo que eso quiere decir simplemente es que ha desaparecido la conciencia de los desórdenes, no que los desórdenes hayan desaparecido. Están presentes los 5 modos que indica San Gregorio, aunque nosotros cuando hablamos de gula pensamos nada más que en 2. Según Santo Tomás, esta clasificación gregoriana responde a 2 modos en los que uno puede desmandarse en el comer. Por un lado, en cuanto a la comida, pecando de lujo, pecando de refinamiento o de superfluidad. Por el lado del acto de comer, haciéndolo con voracidad o a destiempo y anticipando el momento. A nadie se le escapa el desorden del comer voraz, ansioso y en exceso. Ese, más o menos, creo que todo el mundo lo entiende. En cambio,
A muchos les puede resultar llamativo que se esté censurando en esta división gregoriana el comer que hemos llamado laute y estudios, es decir, el exigir manjares exóticos y muy caros o difíciles, o el demandar preparados con excesivo refinamiento. Porque sobre este punto hay que evitar un malentendido. Porque ya hemos dicho que el comer humano no es un acto meramente animal, sino social y cultural, y principalmente familiar. La preparación y elección de la comida responde por eso a un acto cultural, amical y a una manifestación de hospitalidad y amor. En la misma Biblia la comida es una muestra de hospitalidad. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 18 del Génesis, cuando Abraham corre a agasajar con un banquete a unos viajeros que aparecen cerca de su campamento y que al final terminan siendo ángeles de Dios, que son los que lo bendicen a él y a su esposa Sara, y ésta en su ancianidad termina concibiendo un hijo como milagro de Dios, también por ese gesto de bondad que tienen Abraham. Porque para los orientales la hospitalidad es una virtud que no admite ningún tipo de excepciones. Los mismos discípulos de Maús lo muestran, obligando prácticamente a ese peregrino que ellos no saben que es Jesucristo, que los ha acompañado a lo largo del camino, y que ya se anochece y dice: Señor, quédate con nosotros porque es tarde. Y anochece y lo obligan a quedarse a cenar, y ahí en la cena Jesucristo se les revela como quien es, ¿no? Es Jesús resucitado, ¿no? El agasajar con la comida es testimonio a veces de gratitud, como hacen, por ejemplo, los pecadores que invitan a Jesucristo a su mesa por haber sido tratado con él con misericordia. Está en el capítulo 9 de San Mateo. O puede ser señal de regocijo por la llegada de un pariente, como en el libro de Tobías, o el regreso de un hijo perdido, como la parábola del hijo pródigo. Hagan un banquete, traigan, maten al cordero cebado, el hijo que parecía muerto ha resucitado, lo he obtenido con vida, ¿no? Y todo esto, entonces, al ser un motivo de agradecimiento, de alegría, de regocijo, exige esmero, delicadeza y arte. De hecho, la buena esposa, la madre sensible, ponen particular énfasis en la preparación de la comida destinada a los suyos. Por tanto, eso en sí mismo no es lo que está siendo aquí censurado. Lo que se censura es la desmesura. Y puede ser, esta misma preparación de la que he hablado, puede convertirse ya en una desmesura, sobre todo por los gastos que implica, por los sacrificios que se imponen a otros para conseguir lo necesario para estos manjares, por el escándalo que se puede dar en algunas circunstancias concretas para los que no tienen nada. Y esto no es tan extraño en nuestro tiempo. Un sencillo muestreo que cualquiera puede hacer revisando revistas especializadas en comidas caras, y hay muchas de estas, ¿no? Nos ofrece algunos ejemplos claros. Por ejemplo, ¿no? El caviar almas, que almas significa en ruso diamante, se vende en Londres entre 20 y 30 mil dólares el kilo, ¿no? Y se ofrece en latas de oro de 24 quilates. Los hongos matsutake japoneses, de los que solo se producen menos de 1.000 toneladas al año en todo el mundo, cuestan 4.000 dólares el kilo. Hay quienes pagan $1.000 por un omelette en un restaurante de Nueva York, que no voy a dar el nombre, y que es precisamente famoso por esto. O $2.500 por un kilo de carne de Wagyu, una raza bovina originaria de Kobe, Japón. O más de $2.600 el kilo de atún de aleta azul, o kuromaguro, o $1.100 por menos de medio kilo de queso de leche de alce de Mushaus, una granja de Suecia, u $8.000 el kilo de trufas blancas europeas. Y todo esto no son solamente datos curiosos, es que esto tiene muchos compradores, lo que ilustra que aquello que pensaba Gregorio Magno cuando hacía su lista de especies de gula no es una cosa tirada de los pelos, existe como pecado. A estos modos más propios de la gula habría que añadir la embriaguez, porque los efectos narcóticos del alcohol añaden una significativa dificultad al control de sus efectos. El beber alcohol en medida no es nada malo, e incluso el vino ha sido lo elegido por Jesucristo para el sacramento más importante de la Iglesia Católica, el pan y el vino. Por lo tanto, no es que estamos censurando esto, ni muchísimo menos, sino que es el uso abusivo de estas cosas. La gula y sus hijas.
Uno de los problemas más graves que los antiguos vieron en la gula es su carácter propedéutico. Propedéutico significa introductorio, ¿no? Juan Casiano la ponía por eso a la cabeza de su enumeración, al revés de nosotros. Él decía, los vicios capitales son gula, nosotros hemos puesto, ¿no?, soberbia, vanagloria, y la gula la ponemos al último prácticamente, junto con la lujuria. Pero Casiano la ponía al principio porque él decía, todo comienza allí y todo se deriva de allí. Y varios siglos más tarde, que el inglés Chaucer, famoso, el clásico, ¿no?, con sus cuentos de Canterbury, el clásico de la literatura inglesa, dice exactamente lo mismo que Juan Casiano. Decía, el adicto a este pecado de glotonería es incapaz de resistir pecado alguno. O sea, falló en este, se abre la puerta para todos los demás. Se hallará sometido a la servidumbre de todos los vicios, se esconde y descansa entre los tesoros del diablo. Juan Clímaco ponía en boca de la gula, de hecho, estas palabras. Dice, te haré una enumeración de mis hijas y verás que son más numerosas que las arenas del mar. Mi primogénito es el espíritu de fornicación. Recuerden, gula, lujuria, esa relación tan estrecha. El segundo es el endurecimiento del corazón. El tercero es el sueño con todo el cortejo de sus fantasías impuras. En fin, de mí proviene un cúmulo de inquinamiento difícil de conocer y decidir. Son sus hijas la inercia, la locuacidad, el hablar siempre alto, el deseo de hacer reír, la vulgaridad, el contradecir a todos, la obstinación e intratabilidad, la estupidez, la cerrazón de alma. Se siguen en la oración la falta de pureza y una turba de fascinación, caídas que no se preveían y que se esperaba evitar, y finalmente, mezclada entre ellas, más ruinosas de todas, la desesperación. San Gregorio le asignaba, sin embargo, solo 5 hijas o vicios derivados, que son la alegría boba, bufonería, inmundicia, locuacidad y ceguera mental. Santo Tomás toma esta enumeración de San Gregorio en la Suma Teológica, secunda, cuestión 148, el artículo 6, y nos dice que es una lista cabal, porque muestra, en definitiva, los vicios que realmente se derivan como vicio capital, ¿no?, como vicio capital, es decir, en orden a alcanzar su propio fin de la gula. 4 de estos enumerados, dice Santo Tomás, afectan al alma, 1 al cuerpo. En el alma produce adormecimiento y ofuscación del funcionamiento cerebral, bufonería, que es alegría delirante en la afectividad, locuacidad insensata en la elocución, superficialidad e inmoderación, ¿no? De todos estos vicios, el más grave es el que afecta más directamente a la capacidad racional de la persona y que la tradición ha llamado hebetudo mentis o también hebetudo sensus, ya lo mencioné antes. En español se traduce por embotamiento, también chatedad, ¿no? Es una debilidad en la capacidad de entender las cosas intelectuales y espirituales, dice Santo Tomás. Se trata del debilitamiento en el vigor intelectivo, sobre todo de los bienes sobrenaturales, pero también de los bienes meramente espirituales, racionales. Lo embotado, dice Santo Tomás, se opone a lo agudo. Agudo es lo penetrante. Embotada, en cambio, es una cosa que es roma e incapaz de atravesar algo. Por eso se habla de sentido agudo cuando éste a la distancia puede percibir algo, viendo, oyendo, olfateando. Por eso aludimos a veces a la vista aguda del lince o del águila o al agudo oído del venado. A la inversa se dice que tiene embotado el sentido quien solo puede percibir de cerca o únicamente objetos de gran tamaño, como ocurre en la miopía o la sordera. En el plano espiritual o intelectual se habla de embotamiento de la inteligencia cuando hay debilidad mental en la consideración de los bienes espirituales. Y ciertamente que el que ha comido y el que ha bebido en exceso son personas que no están en condiciones de elaborar ningún pensamiento lúcido y claro. ¿Cuál es la relación entre la razón y la gula? Mientras la envidia y el orgullo siempre constituyen un desorden moral y psicológico, el comer y el ejercicio de la sexualidad solamente se desquician cuando atentan contra la recta razón. Porque todos tenemos que comer, de lo contrario nos morimos. Y algunos tienen que conyugarse y procrear hijos o se extinguiría el género humano. Por lo tanto, el comer y el aparearse son instintos ligados con la perfección de nuestra naturaleza. Uno, la naturaleza en sentido individual,
y otro el sentido social, la especie humana. De ahí que en estos ámbitos solo se hable de vicio, como ya dije antes, cuando la razón deja de cumplir su función rectora. En cambio, en la envidia siempre, en todo su espíritu, no hay una envidia buena, ¿no? Eso en todo caso es una cosa que se le parece de lejos, como la emulación, ¿no? No hay una vanidad buena. En todo su marco va contra la razón. En cambio, acá va contra la razón cuando se pierde la medida, ¿no? Una autora que ha escrito un libro sobre la gula y que es bastante divulgado, Francine Prost, hace una caricatura grotesca cuando ella afirma, dice que la solución tradicional a los problemas de la gula y lujuria consiste en sugerir que podemos comer y tener sexo en la medida en que lo hagamos sin placer. Y del mismo modo que el creyente debe enfrentar el desafío de multiplicar la especie sin experimentar lujuria, también tiene que comer sin saborear la comida. Esto que pone esta autora es una falsedad. Ella piensa sin duda que la doctrina tradicional condena como pecaminoso lo placentero de estas actividades, ¿no? Pero si ella está pensando así, tiene embotada la perspicacia de la doctrina tradicional. La tradición moral cristiana nunca identificó el placer sexual con lujuria ni el placer alimenticio con gula, ¿no? De hecho, Santo Tomás ha dedicado a la pasión del placer uno de los más profundos análisis psicológicos que se han hecho en toda la historia, mostrando su intrínseca positividad, como se puede ver en la Suma Teológica, Prima Secunda, las cuestiones 31 a 34, donde ha dicho cosas sobre el tema del placer y la delectación que superan a todos los autores anteriores a él, y después ha puesto las bases para todo el desarrollo de estos grandes temas en los autores posteriores a él. Al placer atribuye Santo Tomás efectos como la dilatación del corazón y la perfección de la operación, no el que justamente produzcan un detrimento. Pero también Santo Tomás ha señalado que hay placeres y placeres, ¿no? Unos provienen de operaciones que perfeccionan la naturaleza humana y por lo tanto ellos mismos van a perfeccionar más todavía, pero otros placeres son solo explosiones efímeras concomitantes a una acción que resulta placentera por su intensidad, pero destructiva por su naturaleza y consecuencia. Y esos son los placeres que condenan, no todos, ¿no? Ni mucho menos. Así como la lujuria no equivale a placer sexual, sino al ejercicio irracional de la sexualidad, o sea, a determinados placeres que son destructivos de la misma sexualidad humana, del mismo modo la gula tampoco equivale al placer de comer, que nunca ha sido condenado por la moral cristiana, sino a la búsqueda de un placer irracional o a la búsqueda del placer, de ese placer como fin último de toda actividad. Por eso a veces se describe en estos libros donde se trata de expresar lo que es la gula, la lujuria, el pensamiento cristiano, el pensamiento clásico, se describe al asceta cristiano como privándose de estos manjares por considerarlos pecaminosos, como dice de hecho esta autora, ¿no? La solución sería comer sin sentir gusto, aparearse, rechazando todo gusto sexual. Y piensa que eso es ser asceta, dice. Pero esto en realidad, el considerar que eso es malo, que el placer sexual es malo, que el placer de la comida es malo, no es la doctrina católica, es la doctrina de los herejes maniqueos, que la Iglesia siempre condenó desde los primeros tiempos. Por ejemplo, la doctrina de los encratitas, que en los primeros siglos prohibían el uso de la carne y del vino y se oponían por eso al matrimonio. Pero estos fueron censurados con vigor ya por los primeros autores, por San Ireneo, por Tertuliano, por Hipólito, por Clemente de Alejandría, por Orígenes e incluso por varios concilios. Y hoy en día estas doctrinas aparecen en sectas que se oponen a la doctrina católica, no sectas, digamos, no en la doctrina católica como tal. Por eso a veces hay una confusión ahí histórica de estos autores si es que no lo hacen de propósito para desacreditar la doctrina a la cual ellos se oponen por otros motivos completamente distintos, ¿no? Quien piensa que el cristiano penitente se priva de algo por considerarlo malo o manchado no entiende la doctrina católica, ¿no? Esta en realidad recomienda hacer penitencia, por ejemplo, absteniéndose, sí, de ciertos manjares o incluso ayunando en determinados momentos, pero no por considerar el comer como algo malo. Predica la renuncia a algo bueno, es bueno, pero por un motivo mayor, por razones superiores, a veces puede convenir hacer un sacrificio.
Del mismo modo que un estudiante se priva de comer en algunos momentos o de comer de más para poder estudiar con la cabeza más despejada, o hay sabios que renuncian al matrimonio para dedicar la vida a la investigación, ¿no? Eso en el plano puramente humano. También hay quienes renuncian a esto para poder rezar mejor o para ofrecer en penitencia algo agradable a Dios, que es la única razón por la que un sacrificio tiene valor, ¿no? Pero no porque se considere malo, ¿no? Como dice muy hermosamente Chesterton de San Francisco de Asís, ¿no? Por un sacramento renunció a otro sacramento. O sea, el sacramento del matrimonio, al cual él lo renuncia por otro sacramento, ¿no? Por una entrega total a Cristo, ¿no? Entonces no es porque sea malo, ¿no? Sino siendo muy bueno, elige otra cosa buena, pero las dos no se pueden vivir al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los remedios contra la gula finalmente? El remedio para el vicio de la gula es la templanza en el comer y el beber. Esto incluye la templanza o moderación, la abstinencia y el ayuno. El uso moderado de los alimentos, que es lo que llamamos simplemente templanza en el comer, es de hecho obligatorio para toda persona humana. De lo contrario, esta atentaría contra su salud. La intemperancia es un atentado contra la salud, ¿no? De hecho, va contra el quinto mandamiento, que es no matarse, digamos, porque uno se puede matar comiendo, o sea, porque come lo que le hace mal o come en exceso y termina produciendo daños graves a su propia salud. Implica la templanza entonces el comer en manera racional, lo que supone no solo una medida suficiente para mantenerse físicamente, sino todo lo que ya hemos dicho sobre el sentido social de la comida, ¿no? Por tanto, no se opone a la búsqueda de un cierto refinamiento y también al sentido de fiesta, todo lo contrario. Tampoco se opone de suyo a comer de más o un poco de más en algunos momentos especiales de alegría. Evidentemente que la fiesta tiene siempre algo de exceso, pero de un exceso que todavía entra dentro de los parámetros de lo conveniente y de la razón, ¿no? La abstinencia, en cambio, eso es la templanza. La abstinencia propiamente, que es la abstinencia parcial, es el privarse de algún tipo de alimento, por ejemplo, los que se privan algún tiempo por algún motivo de carne, por algún tiempo o por toda la vida, porque puede ser por razones de salud. El ayuno, en cambio, es el abstenerse de todo tipo de alimento, y eso solamente se puede hacer por motivos muy concretos y por un tiempo muy breve, porque evidentemente necesitamos comer, si no uno termina produciendo un detrimento grave a su propia salud, ¿no? Tanto la abstinencia como el ayuno son actividades que aparecen en la Sagrada Escritura como actos religiosos. Son actos meramente humanos, de hecho se pueden hacer y muchas personas lo hacen por motivos meramente humanos, pero también se los puede elevar haciéndolos por motivos religiosos, por ejemplo, para pedir a Dios una gracia, por un fin penitencial, para hacer penitencia, para alcanzar una mayor unión con Dios, dando libertad al alma, despegándola de las cosas temporales. Así, por ejemplo, vemos en la Biblia el ayuno, que hay un ayuno de Moisés, el ayuno de Elías, el ayuno del mismo Jesucristo. Daniel, el profeta Daniel, ayuna para suplicar a Dios, Judith y Esther para prepararse a difíciles misiones que les toca, ¿no? Se ayuna para implorar a veces perdón por las propias culpas o para pedir una gracia, como David cuando ayuna para pedir la curación de uno de sus hijos gravemente enfermo, o a veces como un signo de duelo por alguien que ha fallecido. La práctica del ayuno, de hecho, como digo, es conocida de toda la antigüedad e incluso por motivos meramente profanos, no solamente no religiosos, sino incluso hasta motivos mágicos, ¿no? Profanos, mágicos, no religiosos y puramente mundanos, como el que ayuna simplemente porque quiere bajar de peso para parecer más esbelto, ¿no? Por lo tanto, es algo que en sí mismo, digamos, no es algo que contrarresta el vicio de la gula. Lo va a hacer cuando está llevado por un motivo de orden racional, en orden a controlar, ¿no?, la falta de medida a la cual podemos llegar a estar inclinados, sea por temperamento, sea por mala educación, por mala cultura o por vicio, ¿no? Y finalmente, lo que regula a su vez la parte de las bebidas, sobre todo alcohólicas, es la sobriedad. Como dije, el ayuno, templanza y ayuno, abstinencia, ayuno en el plano de la comida, sobriedad en el plano
de la bebida embriagante, que es una virtud distinta porque en realidad la razón tiene que trabajar con otros parámetros, ya que evidentemente es el efecto narcótico, ¿no?, embriagante, desinhibidor que tienen los alcoholes, ¿no?, en la sangre, los hacen evidentemente muy aptos para entenebrecer la mente si uno se pasa de la medida, y la medida evidentemente no es la medida de cualquier otro líquido, ¿no? El uso moderado no solamente es legítimo, sino que es bueno y a veces recomendado. La misma Sagrada Escritura lo recomienda en alguna ocasión. Por ejemplo, San Pablo, escribiéndole a Timoteo que tenía problemas estomacales, le dice, ¿no?, que cuando tome agua mezcle en el agua un poco de vino, para que eso le ayude también como con su función medicinal, ¿no? E incluso el Sirácida en el Antiguo Testamento hace incluso un elogio cuando dice: como la vida es el vino para el hombre, si lo bebes con medida. ¿Qué es la vida? A quien le falta el vino, que ha sido creado para contento de los hombres. Regocijo del corazón y contento del alma es el vino bebido a tiempo y con medida. Libro del Sirácida, capítulo 31. Por lo tanto, ¿no?, la Iglesia siempre ha tenido una enorme medida, una enorme mesura en la consideración de estas cosas, lo cual podemos verlo resumido en este párrafo de Santo Tomás con el que prácticamente termino. Dice así: ninguna comida o bebida es mala en sí misma. Como dice San Mateo en el capítulo 5, nada que entra por la boca mancha al hombre. Beber vino, por tanto, no es malo, pero puede serlo circunstancialmente, ya sea por la indisposición del que lo toma, si se siente inmediatamente los efectos dañosos, ya sea porque uno se ha obligado bajo voto o promesa a no beberlo, ya sea porque se bebe sin tasa, traspasando todo límite, ya sea porque alguno se puede escandalizar de ello. Por lo tanto, solo por razones circunstanciales. Y con esto terminamos entonces la exposición de este vicio que evidentemente es algo que también debemos educar, ¿no?, todo lo correspondiente a esta acción del comer y del beber humanos, para que justamente no se instale en nosotros este vicio tan corruptivo de nuestra naturaleza y de las costumbres en general. De este modo entonces dejamos perfilado esta conferencia y nos despedimos hasta la próxima, que será, Dios mediante, la última de nuestro ciclo. Que Dios los bendiga.